haciendo énfasis en que hace falta un poquito que ahí sí les tocaría a ustedes investigar por su parte. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y esos otros temitas usted, digamos, si los alcanzó a tocar en los otros cursos, en los virtuales? No, no, la verdad nunca alcancé en los virtuales. Porque digamos en los virtuales me dediqué mucho al manejo de Excel, le dediqué mucho tiempo a eso, entonces pues el tiempo no me dio. En el primer presencial que dicté diseño sí alcancé a ver esbeltez. Creo que sí. Ah, ok. Sí, es que lo decía, pues más que todo, pues ahorita sí estamos muy saturados y pues, digamos, sí es una gran ayuda, pero digamos con toda seguridad en un futuro sí sería como muy chévere tener esa. Pues yo pensaba en el caso de que estuvieran en la lista de reproducción de los otros cursos, pero pues si su merced me dice que no, pues. No sé si, o sea, el primer semestre es cuando empezó la pandemia, el 2019, ¿dos? No me acuerdo cuándo fue que empezó esta vaina. Sí, profe, estábamos terminando 2019-2. Eso, en ese no, en el siguiente, 2021. Ahí creo que alcancé a ver algo de eh, esbeltez, pero fueron como una clase nomás. Y creo que ahí debe estar la lista de reproducción. Listo. Bueno, Ah, bueno, listo, profe, gracias. Y pues no sé si de pronto, pues ya al puro final, de pronto sí lo molesto con, pues como con una listica de esas cositas que quedaron pendientes, como para tenerlas ahí como ya más autónomo para saber qué revisar después. listo, vale. Vale, no hay problema. Entonces voy a borrar todo esto. Quedan pendientes hasta que ustedes decidan. La última clase calculamos el cortante sísmico de esa columna. Hicimos un modelo en ETAPS y todo y definimos el cortante último según las opciones que nos da la norma colombiana. Y ahora, pues hicimos el detallado de cada cuánto tenía que ir espaciado mi refuerzo transversal. Que en este caso nuestra columna creo que tenía tres hilos, tres ramales, ¿no? Ah, eso lo teníamos en el plano. Esto de aquí, espérenme, esto que es, que no me acuerdo. Ah, esto es de otra vaina, pero no lo puedo borrar. Vamos a continuar aquí para allá. Entonces mi columna había quedado de esta forma. Creo que eran así cinco barritas. Y aquí eran cuatro y cuatro. ¿Sí? Teníamos un estribo perimetral. Chin, chin, y teníamos unos estribos complementarios, uno por acá y otro por acá. ¿Listo? Esto en la vista lateral nos da nuestra columna con una línea así que son los estribos, ¿sí? Y esos estribos iban a estar espaciados cada 10 centímetros para para este diseño. Recuerden que eso es una superposición, ¿sí? La distribución de estribos, una superposición entre los estribos que necesito por cortante y los estribos que necesito por zona de amenaza sísmica. Eso no sé si los calculamos. A ver, no me acuerdo, no. Vale, entonces íbamos acá. Entonces, sí, creo que sí lo hablamos en el PowerPoint. Pero creo que fue en este.
Listo, entonces, por aquí está la banderita. Se fue. Habíamos dicho que necesitábamos este tipo de confinamiento, este de acá, para las columnas de MO, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a tener unas regiones que llamamos regiones protegidas L sub 0 en los extremos de la columna. Y en esas regiones protegidas los estribos tienen que llevar una separación máxima de S1. Entonces hicimos la evaluación de cuál es la separación de estos estribos y dibujamos esa columna. Ah, ya me acordé que sí la dibujamos. Eso fue en Briscar. Démoslo que cargue. Listo. Y en la parte intermedia pues colocábamos la misma separación doble. ¿Sí? Y con eso teníamos el detallado sísmico de la columna. Pero aparte de este detallado teníamos que verificar las condiciones de cortante último que hicimos la clase pasada. Y íbamos a tomar, igual que en las vigas, la menor dimensión, el menor requerimiento de espaciamiento entre ambos refuerzos, ¿vale? Ahora, el último requisito que nos quedaba pendiente por mirar era la cuantía de refuerzo transversal. ¿Sí? Entonces decía que esta cuantía de refuerzo transversal me determina cuántos estribos suplementarios necesito en cada sección con el fin de darle un confinamiento a esa estructura. ¿Y para qué yo quiero darle un confinamiento a esa columna? Para que pueda disipar la energía del rango inelástico, ¿sí? Lejos de las zonas protegidas. Entonces, cuando la columna está en flexión, ese concreto tiende a explotar y a salir hacia el exterior de la columna. ¿Qué es lo que lo mantiene encerrado? Los flejes y una presión lateral sobre el núcleo de concreto. ¿Te vas a dormir? Un segundito, chicos. Descansa. Listo. Entonces ahí tenemos que garantizar una cuantía mínima de acero que me va a mantener ese concreto en el núcleo y no va a permitir que salga por fuera. ¿Listo? ¿Cómo calculo eso? Pues simplemente tengo que garantizar una cuantía de refuerzo transversal que sea mayor o igual a estos dos límites. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar esa expresión. La expresión dice que el área de refuerzo transversal mínimo tiene que ser mayor o igual a 0.2 S1 por H sub C. S1 por H sub C por el área bruta sobre algo que se llama el área del núcleo de concreto menos 1 y todo esto multiplicado por F' C sobre F sub Y. Ese es el primer requerimiento de área transversal. El segundo que también tenemos que satisfacer es un poquito más sencillo, 0.06 por S1 por HC por F'C sobre F sub Y. Listo. Entonces, ¿qué es S1? Es la separación de estribos en la zona de confinamiento, LO. En esta zona de confinamiento yo tengo estribos separados cada cierta distancia. Entonces nos toca usar estos criterios de confinamiento, aplican solamente para las zonas protegidas de la columna. ¿Listo? ¿Sí está claro dónde vamos a aplicar eso? Profe, ¿podría repetir, por favor? Esos requisitos de cuantía de refuerzo transversal mínima solamente van a ser evaluados en las zonas de confinamiento. No lo vamos a evaluar en la zona central. ¿Por qué? Porque nos interesa es que el concreto de esta zona de confinamiento, que es el que más momento va a estar sometido según los diagramas de sismo, ¿cierto? Entonces necesitamos que ese concreto permanezca intacto el núcleo de esa columna. Entonces esos requisitos de la norma
de cuantía volumétrica transversal solamente aplica para esas dos regiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es A sub G? A sub G es el área bruta de la sección, B por H. ¿Qué es A sub CH? El área del núcleo, B sub C por H sub C. Es el área por fuera del estribo, ¿sí?, de la sección transversal, por fuera del estribo. Entonces, pues simple, para nuestro ejercicio A sub G era 0.5 creo que era 0.65 esa columna, ¿no? 50 por 65, sí. Ese es el A sub G. Y el A sub CH sería 0.5 menos 2 veces el recubrimiento por 0.65 menos 2 veces el recubrimiento. Y eso nos da el área de la sección transversal bruta y el área del núcleo de confinamiento. ¿Listo? ¿Cuánto les dan esos dos valores? El primero me da 0.325. Y el segundo 0.239. Listo. Entonces ya tenemos a sub G y a sub CH. Ahora, mi columna tiene dos direcciones. Tenemos que garantizar esa cuantía volumétrica en ambas direcciones. Entonces, en rojo va a ser esta la dirección número 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? El término HC que sale en estas dos expresiones es la dimensión perpendicular, ¿sí?, dimensión perpendicular a la dirección en la cual voy a analizar el confinamiento. Entonces, si yo estoy analizando el confinamiento en dirección 1, la dimensión perpendicular sería esta de acá. Y esto sería igual al HC para el caso 1. Análogamente, cuando hago la cuantía volumétrica en la dirección 2, la dirección perpendicular es 0.5. Esto sería el HC de la dirección 2. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar la cuantía volumétrica en la dirección 1. Necesito mover todo esto. ¿Esto qué es? Insertar o eliminar un espacio adicional. Vea esto tan bacano. Pim, 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 pim. Eso, listo. Entonces vamos a hacerlo en la dirección 1. Entonces, el A sub SH va a ser igual a 0.2 por S1. ¿Cuál es la separación en esa región de confinamiento? Entonces voy a ir a mirar nuestro plano que habíamos hecho. ¿Se acuerdan cuál era la separación de estribos en esa dimensión que nos había controlado? Creo que era 0.1, ¿no? ¿No era .15? Pero por cortante sísmico nos daba 0.1. ¿Sí? Recuerda que toca hacer las dos, el detallado sísmico y la resistencia cortante por los dos métodos que pone la norma. Entonces con esa resistencia cortante controló la resistencia cortante y no el detallado sísmico. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio fue un poquito hecho al ponga y quite.
¿sí? De Ah, ok, o pronto, sea, fue la que quedaron todas confinadas a lo largo de la columna. sí, sí, correcto. Pero fue por la carga que nos dio al final de cortante. Por lo general, en la mayoría de casos controla el refuerzo de confinamiento. Pero bueno, nos había dado 0.1. Listo. El H sub C es perpendicular a la dirección 1 y aquí vienen los criterios. Área bruta sobre área del núcleo menos 1. Y el segundo es 0.06 por 0.1 por 0.65 por F'C. Este tenía un concreto de 28 sobre 420. ¿Cuánto les dan esas dos cuantías volumétricas en la dirección horizontal? La primera 4.68 por 10 a la menos 3. Ujú. Listo, y la otra. 2.6 por 10 a la menos 4. Listo. Ese es el área mínima de refuerzos transversales en la dirección 1 que tengo que colocar. ¿Cuántos refuerzos tengo? Tengo el de acá arriba, el de acá abajo y la barra suplementaria, ¿cierto? Es decir, yo en total tengo 3 por 71 milímetros cuadrados, que eso me da 213 milímetros cuadrados. A ver, si esto lo pasamos a milímetros cuadrados, ¿cuánto nos daría? Ok, vamos a hacer otra cosa. Vamos a pasar esas áreas a milímetros cuadrados más bien. Listo. Profe, pues a mí el primero me dio 4.680 milímetros cuadrados. Y el segundo 260. Sí, el segundo 260. Sí. Sí, Están muy altas esas cuantías volumétricas. Están muy altas. Pero revisamos que no esté metiendo mal algo aquí en la ecuación. Ah, aquí arriba me hizo falta multiplicar por F'C sobre Fy. Claro. Por 28 sobre 420. Sí, ese es el error. Entonces, de nuevo, ¿cuánto les da esa cuantía volumétrica en milímetros cuadrados? 3.11 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, entonces serían como 311 milímetros. 312 milímetros cuadrados. Listo. ¿De cuánto es el diámetro de nuestro estribo? ¿Cuál es el área de nuestro estribo? Tenemos estribos de 3 octavos. ¿Y cuál es el área? 71 milímetros cuadrados. Entonces, ¿cuántas barras de 71 milímetros necesito para cumplir la cuantía volumétrica? Para el primer caso, 311 dividido entre 71 me da 4.38. El segundo me da 3.66. Entonces, para el primer caso yo necesito 5 ramas de estribo, para el segundo necesito 4. ¿Cuál voy a coger? El máximo. Entonces, en la dirección horizontal necesito como mínimo 5 barras de estribo para garantizar la cuantía volumétrica. Es decir, que vamos a hacer esto acá. Si yo necesito 5 barras, quiere decir que tengo que colocar estribos de gancho suplementario para llegar a esa cuantía volumétrica en la dirección horizontal 1. Entonces aquí tengo el primer estribo está acá, ¿cierto? La primera barra. El segundo es este de acá. El tercero es la cara inferior del estribo principal. Me hacen falta 2. Entonces tengo que colocar 2 estribos,
uno por acá y otro por aquí. Y ahí ya tengo en la dirección horizontal 5 ramas de estribos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ahí ya garanticé la cuantía volumétrica en la dirección horizontal. ¿Está claro eso? Quiere decir que el concreto con ese refuerzo cada 10 centímetros no va a permitir que este concreto salga disparado del núcleo, ni para allá ni para acá. Obviamente eso es mucho material. ¿Cómo se puede reducir? Cambiando el estribo que estamos manejando. Por ejemplo, si coloco un estribo número 4, voy a necesitar menos ramas, ¿sí? Pero en este caso sigamos con el estribo de 71 milímetros cuadrados. Y ahora voy a verificar la cuantía volumétrica vertical. Entonces de nuevo calculamos ASH. ¿Cuánto valdría HC para la dirección vertical si es perpendicular a ella? 0.5. 50. Esto sigue siendo lo mismo y esto sigue siendo lo mismo. ¿Cuánto les da esa cuantía? Les debería dar como 239, más o menos. Sí, 239.9. Listo. Y la segunda, otra vez, por 28 sobre 420. La segunda debería darles 200.8 cuadrados. En estribos número 3, es decir, sobre 71 milímetros cuadrados, me da para la parte superior 3.36 y para la parte inferior 2.82. Listo, entonces arriba necesitaría 4 estribos y abajo necesitaría 3. ¿Cuál cogemos? 4 estribos. Entonces en la dirección vertical de mi columna debo tener 4 ramales de arriba hacia abajo. Tengo el primero con esta cara del estribo principal, el segundo con esta otra cara del estribo principal y el tercero con este suplementario. Me hace falta uno adicional. Entonces voy a copiarlo y ahí está. Y ese sería, chicos, el diseño de mi columna sísmico, ¿sí? ¿Cómo puedo reducir el número de estribos acá? Aumentando el diámetro de barra. Si aumento el diámetro de la barra, paso una barra de media, pues muy seguramente voy a tener menores volúmenes de material, podría ser. Y así hemos terminado el diseño sísmico de la columna. Es un poquito más complejo que el de las vigas, pero igualmente es muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una inquietud. Claro que sí. ¿Se puede dar el caso que el requerimiento de barras, perdón, de estribos sea mayor que la cantidad de barras dispuestas en esa longitud? Sí, digamos que aquí verticalmente te pida 5 y no tienes para colocar el quinto gancho, ¿no? ¿Sí? Que en la dirección vertical te diga necesitas 5 ramas, pero no hay 5 barritas aquí para colocar tus 5 estribos verticales, ¿cierto? Esa es tu pregunta. Sí, señor, ¿hay que colocaría uno? ¿Una diagonal o...? No, señor. Ahí te toca empezar a jugar con varias cosas. Primero, disminuir la separación de estos estribos. Entonces, si está a 10 centímetros, tú puedes decir, listo, los pongo a 8. Y al colocarlo a 8, pues esa cuantía volumétrica, fíjate que va a disminuir algo. Eso te va a ayudar, ¿sí? Disminuir la separación de estribos. Segunda opción, cambio de materiales. Tercera opción, cambio del diámetro del refuerzo acortante, ¿sí? Si tú pasas de una de 3/8 a una de media, reduces el número de barras que necesites, como para poder hacer una distribución adecuada pues del refuerzo transversal en la columna. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor. Sino que también estaba pensando que cuando nosotros tomamos esas cuantías, pues siempre nosotros lo aproximamos siempre al mayor, pues para cumplir con lo mínimo.
Pero digamos, estaba pensando, por ejemplo, en el caso que la cuantía, o sea, digamos, la cantidad mínima que diera fuera, pues superar apenas el número entero, por ejemplo, 3,1. Entonces, igual tendría uno que hacer todo el rediseño o se podría uno permitir colocar las 3. No entendí tu pregunta, ¿podrías repetirla si eres tan amable? Sí, por ejemplo, que cuando nosotros digamos la cuantía en la cantidad en el área de la barra, me dé que la cantidad mínima es 3,1. Te toca 4 barras. Obligado, o sea que en el caso de que yo no tuviera donde amarrar, me tocaría, o sea, así me pase un poquitico, eso me obligaría a verificar el rediseño, o sea, los diámetros de las barras. Correcto, Ah, ok, gracias, profe. correcto, correcto. Vamos a ver unos planitos, cómo se ve un planito de esta vaina. Una columna. Ponerles el mismo ejemplito. Este creo que fue. Esto. Entonces vean, digamos, columnas. Un momentico, modifico aquí este. Current options. Display. Chururu, coloquémoslo negro. Black. Y aquí desactivemos este, desactivemos este. Listo. Entonces vean cómo quedó, digamos, una columna. Esta es una columna de 6 pisos. ¿Sí? Entonces aquí va su columna, tiene ubicados los conectores. Esto tiene unos conectores mecánicos, entonces ahí los estoy indicando. Vea, aquí se aprecia exactamente, está el entrepiso, el nivel de entrepiso, y está la viga a la cual llega esa columna. Si está atravesada por una viga. Entonces, debajo de esa viga está la zona de confinamiento, la zona sin confinamiento y la zona de confinamiento de abajo. ¿Sí? Y así, piso a piso, piso a piso, piso a piso. Aquí en una ventanita vamos a tener un corte de la columna. Aquí le muestro cómo está armada la columna, cuántos estribos necesito y de qué diámetro. Y aquí abajo le hago el despiece de los estribos. Y así, aquí hago la totalidad de estribos que necesita esa columna. Fíjense que aquí tengo barras rellenas y barras huecas que pues deben ser coincidentes con su corte para saber en dónde va cada barra. No todos los empalmes están al mismo nivel. Bueno, aquí sí por lo que son mecánicos, pero no deberían estar si fueran empalmes mecánicos, empalmes por traslapo. No deberían estar todas al mismo nivel. Vale. Y pues el nombre, ¿no? Obviamente el nombre ahí tiene que indicar cuántas columnas son, qué tipo son, cuál es la escala. ¿Sí? Eso es un planito de columnas, muy sencillo. Aplica las mismas metodologías del otro en cuanto a la posición de los empalmes, siempre al tercio central. Indicación de los empalmes, todo eso tiene que ser igual que lo que hemos hecho para las vigas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a esto? Hasta aquí sería todo el diseño de las columnas en disipación moderada de energía. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todo eso lo pueden automatizar en una hojita Excel para sus proyectos. Profe, una consultica con el A sub CH. En Sí. ese no tenía, o sea, para esa parte del núcleo del acero, perdón, del concreto, a ver, no se necesitaría tener en cuenta el diámetro del estribo. No porque estás considerando que si está tu columna acá y
por acá viene tu barra de refuerzo principal. Y por acá viene tu estribo, ¿cierto? Mirándolo de lado. Él está considerando que la porción de concreto a confinar es esta. Entonces por eso tomamos el área afuera de los estribos. Eso se debe a una teoría de confinamiento, creo que es la de Mander, en la cual él considera que ese concreto que está por fuera del refuerzo longitudinal y dentro de la cara exterior del estribo, pues debe ser considerado para el comportamiento sísmico. Pero pues obviamente no podemos ver aquí que es un modelo de Mander porque eso es ya diseño avanzado de concreto. Bueno. Ok, listo, profe. Sí, no, yo pensaba porque cuando usted decía que, digamos, esa era, digamos, lo que garantizaba era que no se saliera el concreto. Entonces yo pensé, pues debería ser la parte interior al estribo, porque igual es lo que está dentro de. Sí, pero no, el modelo de confinamiento permite considerar esa parte exterior. Ok, listo, profe, gracias. Vale. Más preguntas, muchachos. Profe, sí, yo tengo otra pregunta. Dime. Pero, o sea, digamos, es más que todo con respecto a los detalles, pero en los nodos como tal. Ajá. Es que no sé cómo va, por ejemplo, el detalle del acero cuando uno esté haciendo esas conexiones, porque, por ejemplo, en lo que es diseño a corte, nosotros siempre empezamos a 5 centímetros de la cara de la columna, Sí. y lo mismo para las vigas. Y pues cuando nosotros hacemos el diseño a flexión de las vigas y de la columna, pues nosotros se supone que pasamos todas las barras correas incluso por el nodo. Pero entonces ahí en el nodo, pues hay esfuerzos de corte Sí. bidireccionales, sí, pero entonces no sé ahí ese refuerzo a corte si lo aguanta solamente las barras de flexión que yo estoy pasando por los tanto vigas por columna. Bueno. El nodo tienen que calcularlo por aparte, porque no es un elemento que esté sometido a unas deformaciones que lo permitan considerar como un elemento de Euler-Bernoulli, ¿sí? Entonces, debido a eso, presenta un comportamiento como elemento rígido. En la norma hay unos requisitos especiales para esos nodos, ¿sí? La norma lo explica. Pero entonces, pues no vamos a verlo aquí porque el nodo no alcanzamos a meterlo en el tema del curso. Pero el nodo tiene un requisito de diseño de refuerzo transversal especial que obviamente tenemos que verificar y garantizar. ¿Listo? No, ok, profe, de acuerdo. Bueno. Listo, chicos, ya con esto pueden hacer su diseño sísmico. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, lo del cortante en la columna. Listo. Ahora, el criterio columna fuerte, viga débil. Resulta que después de haber tenido ya diseñado el nodo, donde llegan dos columnas y dos vigas, ¿cierto? Nos toca garantizar que la resistencia de las columnas sea mayor a la resistencia de las vigas. ¿Cómo calculamos el momento nominal de las columnas? Ya lo hicimos para las cargas de cortante. Con el axial máximo
sacamos el momento máximo que puede desarrollar esa columna. Y esos van a ser el momento superior y el momento inferior. Y para las vigas lo que hacemos es calcular la resistencia de la viga en flexión, simplemente utilizando un factor de reducción de 1. Y ya con eso tenemos los momentos nominales probables de las columnas y de las vigas. Y de esa forma pues determinamos si cumple el criterio de columna fuerte, viga débil. Bueno, a ver, entonces yo creo que el próximo martes verificamos el criterio de columna fuerte, viga débil, y con eso cerraríamos el tema de columnas para que lo vayan revisando lo que ya vimos y pues traigan preguntitas para la próxima clase. Y esto es lo del test por si después alguno desea pegarle una revisión. Bueno. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Todo claro en el diseño sísmico de las columnas? ¿O no? Pues vamos a revisar, profe, y te molestamos la otra semana. Y pues con el proyecto te molestamos más. Listo. Háganle Buena pues, pregunta. entonces traigan lo que más puedan del proyecto para revisar. Vale, profe. Bueno, chicos. Profe, una preguntita. Para el proyecto, al fin, pues tendríamos que diseñar 2 columnas o 4 columnas, profe. Por lo de la junta, o sea, cómo separamos los edificios. De que no me acuerdo qué habíamos dicho. Ok, vamos a ver columnas. 2 columnas. No importa, de un edificio o del otro. 2 columnas diseñadas. Vale, profe, perfecto, muchas gracias. Listo, Ana. Profe, o sea que son las que querramos, ¿sí? Tienen que ser las más altas y tienen que ser desde el último hasta el nivel 0. Ok, sí, porque yo me acuerdo que pues la primera modificación que nosotros le hicimos al proyecto fue en consideración de las columnas que usted nos había dicho, que eran como la de las esquinas de la L. Sí. Pero bueno, si les cambian las cosas, pues cogemos cualquier otra. Pero ahí podría ser cualquiera, ¿no? Porque igual en elevación todas Las- están igual. Un detalle específico de alguno. Entonces la que tenga mayores cargas. ¿Sí? La que tenga mayores Ok. cargas. Listo, profe, gracias. Vale. Listo. Entonces listo, la próxima clase comenzamos revisando columna fuerte, viga débil. Y hacemos un diseño de una zapatica cuadrada tradicional. Y con eso terminaríamos nuestro curso la otra semana, chicos. Queda pendiente pues el proyecto que creo que ya habíamos dicho cuándo lo íbamos a entregar, ¿no? Creo que fue con Carolina. El 5, profe. El 5. Sí, entonces el 5 nos vemos presencial para revisar sus proyectos allá en la universidad, ¿vale? Bueno, profe, yo tenía una duda respecto a la presencialidad. Debemos llevar todo impreso, ¿verdad? Sí, claro. La memoria de cálculo impresa y los planitos. Memoria y planos. ¿Y los planos en qué tamaño, profe?
Puede ser en un formato A3, que es ahorita se está volviendo muy usado, o el doble carta, que es el mismo, o si no, pues ya medio pliego. Sí, ya lo que le quede más fácil a ustedes verán cómo ajustan sus planos. De acuerdo, profe. Sí. Algo en especial que llevar, o sea, o alguna recomendación para ese día, profe, de los planos, Que lleven el proyecto completo. profe. No, pues en los planos, vea, ya les he dado varios ejemplos de lo que debe llevar un plano, cómo según un plano bien organizado debe llevar notas de construcción, debe llevar cajetín de revisión de los nombres del proyecto, ¿sí? Debe tener escalas, por ejemplo, este tiene todos tienen su escalita, sus zapaticas, por ejemplo, aquí están las zapatas, las vigas de cimentación, las plateas, todo lleva su escala, todo está bien cuadradito. Aquí hay losas, por ejemplo, vea los despieces de las vigas de una losa como se debe ver, ¿sí? Todo eso debe ir en los planitos. Entonces, ustedes ya van a acabar su carrera, ya muchos ya han trabajado, ya saben lo que debe llevar un planito de despiece de concreto. Y los que no, pues conocen amigos que ya trabajan y les pueden preguntar. ¿Vale? Entonces, importantísimo los planos. Yo prácticamente miro directamente los planos apenas inicio a revisar. Bueno. Y segundo, que pues recuerden que es una sustentación, chicos. Entonces uno se da cuenta quién hizo el proyecto y quién no. Para que no, pues estén todos pendientes del desarrollo de su proyecto. Y no lleguen al final a la sustentación con las armas abajo y les vaya mal en esa nota, ¿listo? Sí, profe, otra pregunta, profe. Dentro de los ítems que son netamente teóricos, como la ubicación, como los materiales a utilizar, ¿qué tipo de cosas debemos escribir ahí? Porque yo podría decir perfectamente en ubicación, se ubica en Bogotá. Exacto. Y ya. Eso es. ¿Ya? Sí, o sea, tú tienes que decir, el edificio se encuentra en tal ciudad, en un perfil de suelo tal, tiene tantos metros, describes más o menos cómo es la edificación, y en cuanto a los materiales dices, para el diseño se van a usar los siguientes materiales, digamos, columnas tal concreto, vigas tal concreto, losas tal concreto, cimentaciones tal concreto. Eso es todo lo que tienes que decir. De acuerdo, profe. O sea que, digamos, por ejemplo, perdón, que tú nos das unos ítems dentro de la parte teórica de ubicación, de usos del suelo, pero eso podría ir resumido en un solo párrafo, ¿verdad? Sí, correcto. De acuerdo, profe. Gracias, mi gente. Listo. Profe, ¿y tú como qué clase de preguntas corchadoras haces como para prepararnos? No sé, depende de lo que vea mal en su proyecto, ahí va la pregunta. Mi profe, pero ya de entrada está considerando que nos van a quedar cosas mal. Claro, porque están aprendiendo. Entonces, con el bajonazo de la nota de la sustentación, se les va a quedar grabado para siempre. Así que tranquilos. No, profe, Pero, No, profe, ¿qué son esos alientos? sí, así que también no yo acabamos iba a decir que como estamos aprendiendo, entonces tú valoras todo el esfuerzo que hicimos. No, yo Ese día. lo valoro y los felicito. pero ya, no lo premio. Pero nos pone mala nota. sí, claro. Aquí ya- No, No, profe, profe, ¿cómo así no. que sí, claro? No, profe, suavecito que estamos, o sea, no hemos ni ido a presentar y yo ya me desmotivé. No, les va a ir bien, tranquilos. Solo métanle la ficha bien a eso y participen en su proyecto porque seguro el que no participó, seguro ese le va a tocar sustentar. Bueno, chicos,
eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Qué pena la espera esta mañana, pero está ahorita iniciando la clase, pero es que tocaba listar a la bendición y ni modos. Entonces les deseo una buena noche y nos vemos el próximo martes si no hay preguntas. Vale, profe, muchas gracias.